Hermanos y hermanas, de nuevo estamos con ustedes para llevarles el Evangelio del día. Le damos la gloria al Señor por darnos la oportunidad de llegar a ustedes a través de su canal Católico Levántate y Camina. Que la gloria y la honra sea para el Señor entonces, y que esta palabra nos levante, nos dé ánimo, fuerzas para seguir perseverando en este camino. El Evangelio que ahora vamos a escuchar está tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, del 1 al 6. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no hayan escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un grano de mostaza, dirían a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Bien, hermano, vamos a compartir un momentito del Evangelio que el Señor nos dirige ahora en este día. Que el Espíritu Santo entonces ponga esas palabras en nuestros labios para hacer llegar esa palabra a cada uno de ustedes y también para mí. Jesús ahora nos está diciendo, mis hermanos, que es imposible que no hayan escándalos y caídas. Pero dice el Señor que hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeños, que es mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Mis hermanos, Jesús advierte que los escándalos siempre los tendremos, que los escándalos siempre estarán en nuestro camino, ya sea en cualquier campo que sea, ya sea en la iglesia, ya sea en el campo laboral, ya sea en la familia, o en cualquier campo que sea. Siempre tendremos los escándalos, tendremos las caídas, porque siempre habrá quien nos haga la vida imposible. Pero el Señor hace una advertencia que mejor sería para esta persona amarrarle una piedra y arrojarlo al fondo del mar antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Dos cosas importantes en esta primera parte. Los escándalos siempre estarán. Las personas que siempre nos hacen la vida imposible, ya sea por una cosa o por otra, con el falso testimonio o con las calumnias o lo que sea, siempre estarán de nuestro lado. Y siempre nos tropezaremos con estas dificultades. Hermanos y hermanas, el Señor nos advierte entonces que hay que tener cuidado con esta clase de personas que se encargan o que nos encargamos muchas veces de hacer caer a aquel que está luchando, aquel que está perseverando por hacer el bien. Porque muchas veces las personas no nos fijamos en el bien que la persona hace, sino en el mal, en cosas leves, en cosas pequeñas. Por eso nos dice: cuídense ustedes mismos.
tenemos que cuidarnos, tenemos que pedirle la fuerza al Espíritu Santo para que esto no suceda. Y si sucede, pues tenemos que estar dispuestos a perdonar a aquellos que hacen la vida imposible, a aquel que está luchando por hacer el bien. Jesús dice entonces, si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Otro punto importante, que Jesús nos invita al perdón a aquellos que nos han ofendido. Que si nos ofenden, hay que perdonar. Hay que pedirle a Dios entonces la fuerza del Espíritu, con el Espíritu Santo, para perdonar a estas personas. Si te ofende 7 veces al día y vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Qué difícil es perdonar cuando no tenemos la unción del Espíritu Santo. Qué difícil es hacer el bien a aquel que nos hace el mal. La palabra de Dios nos dice a nosotros que hay que vencer el mal a fuerza del bien. Y esto debemos de grabarlo nosotros que estamos luchando en este camino, y para ti que estás escuchando esta palabra de Dios, que esto es lo que el Señor nos pide, que esto es lo que el camino de Dios nos exige a cada uno de nosotros como cristianos. Porque vivimos en una sociedad en donde tropezaremos con tantas cosas negativas, y que todos aquellos que estamos luchando, siempre que estemos dispuestos a perdonar la ofensa del otro. Que si el otro te ofende 7 veces y 7 veces vuelve arrepentido, tenemos que perdonarlo. Pero esto no lo vamos a lograr nosotros humanamente, sino lo vamos a lograr con el poder del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo es quien nos da esa capacidad para perdonar, para amar, para ser humildes, para botar el orgullo que hay en nosotros muchas veces. Entonces, y si te ofende otras tantas veces, dice la palabra de Dios, y te dice lo siento, perdónalo. ¿Estaremos dispuestos nosotros a perdonar, hermano? A veces nos cuesta perdonar, y a veces cosas leves, pero ya cosas grandes, como que si ya no estamos dispuestos, pero el Señor aquí nos está pidiendo que nosotros tenemos que perdonar en todo momento. Entonces, cuando los apóstoles escuchan esto y el Señor les dice estas palabras, los apóstoles le dicen, aumentanos la fe. El Señor responde, si tuvieran fe tan solo como un grano de mostaza, dirían a este árbol, arráncate y échate al mar, o pásate al mar, de este lugar hacia el otro. Dice que el árbol obedecería. Qué difícil es entonces cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Por eso los apóstoles, ¿verdad?, les dice, aumentanos la fe. Hermanos y hermanas, tenemos que estar dispuestos a perdonar y a pedirle la fuerza al Espíritu Santo para amar y para perdonar. Esto es lo que el Señor nos invita entonces ahora, hoy día, que estemos dispuestos siempre a hacer la voluntad de Dios, y que siempre estemos dándonos cuenta que los escándalos siempre nos tendremos en todo momento, pero tenemos que ser fuertes y valientes. Entonces, hermanos, que la honra y la gloria sea para el Señor, y te invito a que sigamos luchando adelante. Alabado sea el Señor.